Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Andrés Negrete. Sean todos bienvenidos. Hoy desde la Universidad La CUN, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, sede Montería, tendremos una exposición de la asignatura Gestión de Bases de Datos. Mi tema es las bases de datos. Sean todos cordialmente bienvenidos. Bueno, antes de comenzar con el tema, una pequeña introducción sobre las bases de datos. Antes de empezar con las bases de datos, es muy importante tener muy bien definidos los conceptos básicos de las bases de datos para hacer un adecuado manejo, diseño y especificación del sistema de datos. Empecemos por definir qué es una base de datos. Son programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviados SGBD, que en inglés significa Database Management System. Permiten almacenar, posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de los sistemas de bases de datos, así como su utilización, administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Bases de datos. Es un almacén de datos relacionados con diferentes modos de organización. Una base de datos representa algunos aspectos del mundo real, aquella que le interesan al usuario, y que almacena datos con un propósito específico, con la palabra datos. Se hace referencia a hechos conocidos que pueden registrarse, como ser números telefónicos, direcciones, nombres, ubicaciones, instituciones, etcétera, etcétera. El concepto de datos. ¿Qué es un datos? Datos son los hechos que describen sucesos y entidades. Dato es una palabra que en plural se refiere a más de un hecho. A un hecho simple se le denomina data item o elemento de datos. Los datos son comunicados por varios tipos de símbolos, tales como las letras del alfabeto, números, movimientos de labios, puntos y rayas, señales con las manos, dibujos. Esto, por ejemplo, que yo estoy haciendo, es un señal de datos. Me quiere decir algo, estoy tratando de comunicar algo. Los datos son símbolos que describen condiciones, hechos, situaciones o valores. Los datos se caracterizan por no contener ninguna información. Un dato puede significar un número, una letra, un signo ortográfico o cualquier símbolo que represente una cantidad medida, una palabra o una descripción. La importancia de los datos en esta capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información por sí mismo, los datos tienen capacidad de comunicar, claro, de comunicar un significado, porque el hecho de que un dato salga de una fuente, pues ya quiere decir que va comunicando un significado y por tanto no pueden afectar el comportamiento de quien lo recibe. Para ser útiles, los datos deben convertirse en información para ofrecer un significado, conocimiento, ideas o conclusiones. El concepto de información. La información no es un dato conjunto cualquiera de ellos, es más bien una colección de hechos significativos y pertinentes para el organismo u organización que los percibe. La definición de información es la siguiente. Información nos dice que es un conjunto de datos significativos y pertinentes que describen sucesos o entidades. Los símbolos de los datos son reconocibles cuando pueden ser correctamente interpretados. Muchos tipos diferentes de símbolos comprensibles que se usan para transmitir datos. La integridad significa que todos los datos requeridos para responder a una pregunta específica están disponibles dentro del esquema. Por ejemplo, un marcador de béisbol debe incluir el tanteo de ambos equipos. Si se oye el tanteo New York 6 y no oyes que el oponente, el anuncio será incompleto y sin sentido. Claro, porque debe corresponder información tanto del equipo A como del equipo B. Los datos son inequívocos cuando el contexto es claro. Por ejemplo, el grupo de signo 2
X puede parecer la cantidad 2 menos la cantidad desconocida llamada X para un estudiante de álgebra, pero puede significar 2 barra X. A un vaquero que marca ganado le parecerá otro significado. Otro ejemplo de la necesidad del contexto es el uso de los términos especiales en diferentes campos. Ojo, campos especializados, tales como la contabilidad. Los contables usan muchos términos de forma diferente al público en general y una de las partes de un aprendizaje de contabilidad es aprender el lenguaje de contabilidad. Así los términos debe y haber pueden significar para un contable no más de derecha a izquierda en una contabilidad en T, pero pueden sugerir muchos tipos de ideas diferentes a los contables.